pues antes de iniciar la breve presentación de esta exposición, me gustaría incidir sobre las matrices o los postulados sobre los cuales se ha basado la elaboración de esta exposición. Hay que tener en cuenta que la temática que se trata, vinculada a esta cueva de la Griega, quizás es una temática árida y compleja para el ciudadano medio, por lo cual una de las premisas que se establecieron es que en la elaboración de los paneles se llevara a cabo un lenguaje sencillo, claro, muy cercano al ciudadano, naturalmente manteniendo el rigor científico. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que la cueva de la Griega es una cueva muy expuesta al deterioro, se entendió esta exposición como una forma de sacar la cueva al público, dado que a día de hoy y posiblemente en el futuro es totalmente inviable que se pueda producir la visita en sí de la cueva. Y otro elemento en los cuales se basa esta exposición y que podréis observar es el material en el que está realizada. Está realizada en cartón, un material plenamente reciclable en un mundo en el cual el tema del medio ambiente tiene una premisa fundamental. Ya entrando directamente en la exposición, la cueva de la Griega es realmente una serie de galerías subterráneas, producto de una erosión de un macizo cástico que se sitúa muy cerca de la villa medieval de Pedraza. Hay que señalar que la entrada de esta cueva se encuentra en el margen izquierdo del río Badillo, río que a su vez genera una profunda erosión del terreno y en cuyos márgenes podemos encontrar una gran cantidad de abrigos y cavidades en las que a su vez suele ser muy habitual encontrar restos arqueológicos paleolíticos e incluso grabados también de la misma época. Sobre el descubrimiento de esta cueva hay que decir que se tenía conocimiento de ella desde finales del 19. Pero, sin embargo, aunque se le visitó en varias ocasiones, no se descubrió o no fueron capaces de descubrirse los grabados que en la actualidad se han podido constatar. Este descubrimiento no se realizará hasta el año 1970 y, curiosamente, no por expertos en arte prehistórico, sino por espeleólogos, que serán los primeros que documenten el hallazgo del primer grabado de un caballo, que está situado a unos 45 metros de la entrada. Claro, naturalmente, en el momento en el cual se produjo ese descubrimiento, se comunicó a las autoridades pertinentes, en el año siguiente, en 1971, ya enviaron a un experto, Martín Almagro Gorbea, para que hiciera una valoración tanto del grabado como de la cueva. Y es el primer experto que atribuye ya una etapa paleolítica tanto para el grabado como para la cueva. A partir de ese momento, es una sucesión constante de descubrimientos de nuevos grabados a lo largo de todo el desarrollo de las dos galerías que componen esta cueva. De tal manera, digamos que entre 1989 y 1993 es cuando realmente se lleva un estudio sistemático de la cueva, liderada por la Universidad de Salamanca, en el cual prácticamente se localizaron todo el repertorio de grabados que en la actualidad conocemos. Sobre fases de investigación posteriores ya tenemos que trasladarnos en el 2010, en el cual, partiendo de la idea de la utilización de las nuevas tecnologías, se llevó a cabo unas recreaciones 3D, pero también con la idea de buscar tanto la conservación como la documentación más exhaustiva de esos grabados. El auténtico valor de esta cueva de la Griega, es la gran profusión de grabados que cuentan, pero no grabados de una misma época, sino realmente grabados que podemos encontrar desde la época paleolítica hasta prácticamente grabados modernos, pasando por fases incluso romanas. Es el auténtico valor de esta cueva y lo que realmente da el punch a esta cavidad, porque el hecho de que se encuentren grabados de tan diferentes épocas históricas puede llevar a la idea, o es la base de las teorías que hablan de que quizás esta cueva mantuvo ese carácter sacro desde esos primeros momentos paleolíticos hasta prácticamente la Edad Media. Estableciendo una primera referencia cuantitativa, hay que decir que todo el volumen general de los grabados que existen en la cueva, para que se puedan hacer una idea, son de aproximadamente unos 112 grabados de época paleolítica y unos 311 de época pospaleolítica. A su vez, podemos, por establecer una división, podemos establecer tres grupos claramente diferenciados. Por un lado, grabados paleolíticos, por otro lado, grabados pospaleolíticos y por otro lado, epigrafías latinas rupestres. Comenzando en primer lugar por los grabados paleolíticos, los estudios parece que indican que estamos ante unas cronologías entre el 13.000 y el 11.000 a.C. Son grabados que están realizados mediante tres tipos de técnicas: la digitalización, el repiqueteado y la inscripción incisa.
Estos paneles explican perfectamente, entroncando con lo que he explicado al inicio de esta exposición, con la idea de que la gente pueda entender perfectamente estas técnicas. Tiene una explicación no solamente clara, sino también muy didáctica y visual, para evitar precisamente esa complejidad que estas temáticas pueden tener. Hay que decir que respecto al tema de los grabados paralíticos, que generalmente suelen ser temas figurativos, tanto de animales como también de elementos quizás antropomorfos, aparte de algunos otros elementos que todavía no se han podido identificar. Pasando ya a los elementos o a los grabados ya postparalíticos, a pesar de que son posteriores en el tiempo, siguen siendo prehistóricos, pero ya nos enclavamos en un marco temporal entre el tercer milenio y finales del primer milenio antes de Cristo. En este caso, la temática cambia radicalmente. Mientras he dicho que en los grabados paleolíticos son más figurativos, en este caso, en los paleolíticos, son más bien de tipo abstracciones de carácter geométrico. Por ejemplo, los elementos dominantes serían formas reticuladas, escaliformes, o tectiformes o en zigzag. Y a diferencia, como digo, de los paleolíticos, no se encuentra ningún tipo de elemento de figuraciones humanas o animales, con lo cual evidentemente estamos hablando de una temática diferente, pero sí quiero seguir insistiendo en que el hecho de que los grabados o que la convivencia de los grabados paleolíticos y postpaleolíticos sí sigue siendo base para justificar ese uso de esta cueva de la Grega como santuario. El tercer grupo lo componen inscripciones latinas rupestres, cuya cronología la podemos situar entre mediados del siglo I después de Cristo hasta época visigoda, aunque parece que hay una concentración de la producción en época severiana, entre finales del siglo II y principios del siglo III después de Cristo. Digamos que estas inscripciones latinas aportan mucha información en dos ámbitos. El primero, respecto a la onomástica romana. ¿Por qué? Porque se encuentran un gran número de nombres personales. ¿Cuál es la motivación de estos nombres personales? Pues creemos que simplemente es esa costumbre que se tiene de dejar constancia de la visita, y dejando constancia de la visita dejas tu nombre. Sin embargo, en convivencia con estos elementos también hemos encontrado elementos que nos indican que estas epígrafes también tienen un carácter religioso, dado que encontramos nombres de divinidades de carácter celta, como son Deva y Nemedo, junto con una serie de fórmulas muy típicas romanas que indican un uso claramente religioso de la cueva. Esto nuevamente vuelve a insistir en algo que ya hemos dejado caer, es decir, en esa continuidad de ese carácter sacro o de uso de santuario de la cueva por diferentes grupos sociales, desde iniciando ese culto, ese uso como santuario desde las fases paleolíticas. Señalar que tras todo lo explicado es evidente que la cueva de la Grega representa un referente para el estudio tanto del arte prehistórico como de la epigrafía latina rupestre en la zona de la meseta norte.